Gloria a Dios. Buenos días, ¿todavía? ¿Cómo están? Acabamos la contienda electoral y ganó el que tenía que ganar. Ganó el que Dios había dispuesto para que nos gobernara. Ganó ese, no ganó otro. A veces es difícil entender cómo se manejan las autoridades en diferentes sitios. Hoy la contienda por manifestarse y a quiénes iba a escoger Dios ya se terminó, ¿verdad? Ya se terminó, pero muchos quedaron molestos porque no ganó el color rosa, el color anaranjado, el color. Ganó quien debía de ganar. Y a partir de hoy vamos a estar orando porque esa autoridad se manifieste grandemente para beneficio de todo el pueblo, ya que Dios la impuso, ya que Dios la trajo. Hermano, pero ¿qué sucede cuando alguien roba las elecciones? Bueno, yo quiero decirte que Dios utiliza todos los dones y recursos. Él es autónomo y va a traer a la persona idónea, buena o mala, porque es la que necesitamos, ¿verdad? Cuando un pueblo clama a Dios, Dios permite que se nombren reyes, ¿verdad? Y estos reyes muchas veces no son adecuados a su relación con Dios. Sin embargo, Dios lo permite. Ha habido reyes autoritarios, ha habido reyes que someten al pueblo, que lo sobajan, que lo esclavizan. Sin embargo, eran parte de lo mismo, era parte de lo que se necesitaba. Hoy terminamos una contienda electoral en la Ciudad de México, en toda la nación, en toda la República, y bueno, se nombraron senadores, por supuesto, al presidente de la República, se nombraron senadores, diputados, hubo gobernadores de estado, hubo también diputados locales y federales y presidentes municipales, y miramos que tú saliste, todos los que tenían la posibilidad, y dijeron: Señor, después de una ardua oración, ¿verdad? Yo supongo que oraste mucho para saber qué color es el que ibas a tachar, y después de haber orado mucho dijiste: este es. Pero ganó o no ganó, ¿sabes? Está el que Dios dispuso, está el que Dios nombró, está el que Dios escogió para ti y para mí, ¿verdad? Así que ahora nos dice que oremos por nuestras autoridades, porque son puestas por Dios. Él utiliza todos los recursos, ¿verdad? También encontramos con que hay reyes que vienen en una línea hereditaria, pero actualmente los reyes solamente tienen una posición no de gobierno, sino de apariencia, ¿verdad? Tienen un primer ministro que es el que ejerce el gobierno en cada nación, y bueno, ya hay pocos reinados. Tenemos el de Inglaterra, por supuesto, Bélgica, ¿verdad? Y luego acá abajo tenemos Andorra y probablemente pueda ser tomado el Vaticano. Pocos reinados que se van sucediendo unos a otros. Yo quiero hablarte de la autoridad que está allí. La autoridad es el poder reconocido y legal para hacer adecuaciones o para ejecutar un gobierno. La autoridad a veces nos causa problemas. Hay que reconocerla. La autoridad podemos verla en tres dimensiones. La autoridad moral, esa autoridad de alguien que tiene un peso de conciencia, que está y que tú escuchas sus consejos, escuchas su dirección, pero no tiene una autoridad reconocida, es una autoridad prácticamente para un grupo de personas reducido. Tenemos otra autoridad, la autoridad civil, esta que nombramos y que posteriormente esas autoridades van delegando a otras, ¿verdad? Un policía representa a la autoridad que lo envía y a su vez él es autoridad para nosotros. Y vamos mirando cómo la autoridad tiene un porqué y un cuándo. Y por último, venimos a la autoridad espiritual, la autoridad reconocida por Dios para representarlo. A esa autoridad generalmente se le llama unción. Y es una investidura, como toda la autoridad, una investidura. Si alguien no tiene esa investidura, pues es porque no lo es. Esa investidura también podemos mirarla en los padres de familia.
¿verdad? Cuando van a corregir a sus hijos, cuando van a instruirlos, cuando van a formarlos, toman al hijo para acá y le dicen, mira hijo, quiero que hagas esto y quiero que esto no lo hagas, ¿verdad? Y desempeñan su función de padre, están engendrando, están trasladando lo que hay en el padre hacia los hijos. Mira hijo, ven, quiero que saludes cuando vengan. Mira hijo, ven, quiero que comas de esta manera. Mira hijo, ven, quiero que te vistas de esta manera. Quiero que te peines, quiero que te bañes, todo lo que tienen los padres lo van trasladando. Esa es una función espiritual, pero muchas veces a nosotros se nos va olvidando. Se nos la vamos relegando. ¿Qué sucede cuando encontramos un hijo retando a sus padres? Terrible, miramos ahí, terrible problema, conflictos. Y es la misma manera que un pueblo reta a sus autoridades, es un conflicto. Esos conflictos se van manifestando de acuerdo a lo que somos, ¿verdad? El rey David, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, el rey David todavía no era rey, todavía era un paje, era un guerrero de Saúl, pero la envidia lo llevó a perseguirlo porque sabía que Dios lo iba a levantar. Y Saúl lo empezó a perseguir. Y dice la historia que un día David se encontraba metido en una cueva descansando con un grupo de hombres, quizá eran pocos, estaban en el fondo de la cueva y en esa cueva llegó Saúl y se sentó en el frente, solo. Y David miraba que tenía una espada en la mano y decía, puedo terminar esta guerra ahora mismo, ¿verdad? Y solo fue y le cortó una parte de su capa sin que él se diera cuenta. Y le reclamaban sus soldados, decían, ¿por qué lo hiciste, David? Podías haber acabado todo. Y él decía, no voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios, no la voy a levantar. Él reconocía el principio de autoridad, que es algo grande y que nos rige. La autoridad que cada día vemos que se está perdiendo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque no la hemos entendido, porque no la hemos comprendido. Aquí en México y en la zona agreste, en la zona rural, vemos todavía que viene un joven, un niño, más bien pensemos en un joven, se acerca a la persona de más edad, se quita el sombrero, si es que lo trae, y le toma la mano al viejo, que probablemente, ¿verdad?, sea una autoridad, que sí lo es, y le dice, abuelo, y le da un beso en la mano, ¿verdad? Y le habla con profundo respeto. ¿Sabes? Eso se va perdiendo. Hoy los muchachos de ahora a veces, ¿qué pasó, abuelo? ¿Sabes? No es de que estén perdiendo la autoridad, significa que hay otra dimensión, pero en muchos de ellos sí se ha perdido. Ya no hay, ay, vámonos por la otra calle porque ahí viene el abuelo. Y vemos cómo hay esa disparatez. ¿Qué sucede, hermano? Algo de las cosas más grandes que van a suceder antes que el Señor venga es la restauración de todas las cosas, y entre ellas se encuentra la autoridad. Ahora voy a ello. Romanos capítulo 13, en el versículo 1. ¿Me quieres acompañar, por favor? Dice así, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Te das cuenta aquí que no existe ningún tipo de autoridad que nazca por sí? Las autoridades que hoy se ejecutan se llaman autoridades delegadas. Existe una autoridad que se va delegando, pero hay a su vez algo que se parece tanto que se llama la potestad. La potestad es una autoridad ilegal. La potestad es algo que no tiene una base sólida. Así que vamos a mirar cuál es la diferencia entre una potestad y una autoridad. La autoridad es legal, es definida, es delegada, pero la potestad no, la potestad es arrebatada. ¿Cómo podríamos mirarlo? Bueno, en un equipo de fútbol hay jugadores y uno de ellos, por su calidad moral, por su esfuerzo, por su dedicación, es reconocido como el capitán y le entregan un reconocimiento, un gafete o un distintivo. Pero ahí en ese mismo equipo se encuentra otro muchacho, un muchacho astuto, taimado, mal hablado,
y sobre todas las cosas abusivo. Y empieza a decirle a los otros que si obedecen a la autoridad, él les va a golpear. Y es amenazante. Y todo el tiempo está en contra de la autoridad. Y llega a tener gente bajo su mando. Ya convenció a medio equipo que él tiene la razón y medio equipo que no. Y hay un conflicto ahí. Y es cuando miramos cómo la potestad lucha en contra de la autoridad. La autoridad es legítima, la potestad es ilegal. ¿Me explico? Y esto lo vamos a ver en todos los aspectos, en todas las formas, en todas las manifestaciones. Vamos a mirar lo que está sucediendo. Y quizá usted, hermano, quizá usted se va a dar cuenta de todo ello. El rey David, antes de ser nombrado, era perseguido por Saúl y David tuvo la oportunidad de matarlo 2 veces. Pero él dijo, yo no voy a extender la mano sobre el ungido de Jehová. Él reconocía que ese rey civil había sido elegido por su pueblo, pero Dios había determinado el rumbo, ¿verdad? Así que miramos cómo aquí había un señorío, un dominio, y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Hay autoridades en la casa, hay una autoridad moral, los padres. Los padres son la autoridad moral, ¿verdad? Pero en la iglesia existe una autoridad espiritual, pero también tiene que tener una investidura, tienes que reconocerlo y tiene que tenerlo, porque si no lo tiene, entonces hay problemas. En el aspecto civil, ¿verdad? Hace 6 años se proclamaron 2 presidentes, hace 12, decía uno legítimo y otro ilegítimo, no sé si se acuerdan. Y eran solo palabras, realmente no trascendió, pero él decía, nosotros somos el gobierno verdadero y ellos son los ilegales. Pero realmente miramos cómo la autoridad tiene un reconocimiento por parte de la gente. Versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido, por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. En el versículo 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Diga usted, conciencia. Usted puede estar sometido y no. Si su conciencia está en contra de la persona que ganó, de la persona que fue levantada, las personas, las autoridades que fueron determinadas por una votación de toda la nación, aunque en el proceso hayan hecho chanchullos, buenos o malos, ¿verdad? No lo sabemos, pero se les da una constancia en donde el gobierno los reconoce, en donde la gente los reconoce como autoridades. Y a partir, la manera en cómo llegaron a la cumbre ya no nos va a hacer mella. ¿Por qué? Porque para algunos que son apasionados en la política, siempre dirán son los ilegítimos. Los otros dirán son verdaderos. Pero hay una investidura que se le otorga a cada autoridad. Los padres de familia tienen esa investidura cuando por primera vez nace su bebé. Y ese bebé es la graduación del matrimonio como familia. Tienen un bebé y tienen que mirar la forma primero de cómo alimentarlo, los tiempos, los espacios, qué tipo de ropaje, qué tipo de cuidados, etcétera. Todo lo tiene que ver, ¿verdad? Son los nuevos padres, ¿verdad? ¿Qué tipo de pañales le van a poner? ¿Qué cobijas? Esto, el otro, etcétera, ¿verdad? Se tiene que ver y empiezan a trabajar en su entidad de autoridad para ese bebé. Primeramente esa autoridad es carga, primeramente esa autoridad es trabajo, es formación, van a estar formando. El niño empieza a caminar y lo empiezan a llevar del brazo, ven, va, ahora camina para acá, pero en su entidad de pequeños ellos tienden a agarrarse de todo y a tirar todo. Entonces hacen un destrozo de la casa, ¿verdad? Quítale los vasos de ahí, quítale el adorno, pónselo más arriba donde no lo alcance. Y pronto los bebés siguen caminando,
siguen estando y llegan y lo traen a la iglesia y le dicen, ay, el bebé, y el bebé sale corriendo y de repente ya le rompió la pluma a la hermanita, ya le rayó la Biblia a otro y así, pero los padres así como que están por el cielo, ¿verdad? Lo están descuidando y miramos cómo los bebés quieren un cuidado a todo momento y es responsabilidad de los padres. Si el niño rompe algo, los padres lo deben. Si el niño raya algo, los padres lo pagan. Si el niño hace destrozos, los padres lo pagan. ¿Por qué lo van a pagar ellos? Por su descuido. Amén. Por su descuido. A veces pensamos que el niño es libre de hacer y deshacer lo que quiera, ¿no? Hay cosas muy terribles. Sigue creciendo el niño y se le empieza a formar en la casa sobre lo que es bueno, sobre lo que sí puede hacer, sobre lo que no. Pero ¿qué crees, hermanos? Hay padres de familia que no tienen tiempo para los hijos. No tienen tiempo, se van a trabajar y dicen, ay, pues se lo vamos a encargar al abuelo, se lo vamos a encargar a los tíos, se lo vamos a meter a una donde cuidan niños, un Sandy, por algo así, ¿no? Una guardería, etcétera. Y pronto se dan cuenta que ellos no forman a los hijos. La labor principal de un matrimonio es la formación de los hijos y no la cumplen. Y no la cumplen. ¿Qué sucede mañana? Hay problemas con ese hijo. Ese hijo que se convierte en hijo del Sandy, de la guardería, se convierte en hijo de sus tíos, se convierte en hijo de sus abuelos, se convierte en el hijo, pero no de sus padres. Y vemos aquí que hay una autoridad moral, pero no existe una autoridad espiritual. Los padres perdieron. Venimos más adelante. A mí algo me sorprendió. Estuve trabajando mucho tiempo en un colegio y miraba la tarea que tenía la gente con dinero, ¿verdad? Iban por el niño se levantaba a las 7 de la mañana y a las 7 con algunos minutos estaba desayunando, ¿verdad? Porque pasaba el carro que iba a llevarlos a la escuela. A la escuela tenía que llegar a las 8 de la mañana y ya tenía que haber desayunado, ya tenía que haberse preparado, ya tenía que haberse bañado. Era algo que los padres le enseñaron porque eran su autoridad. Después de ello, ¿verdad? Ese niño pasaba todo su tiempo en la escuela y cuando terminaba la escuela regresaba a casa. Ya tenía preparado una comida, ¿verdad? Así que el niño comía, lo mandaban a dormir 1 hora y después de ello iba a clases de algo. A veces lo llevaban a la natación, a veces lo llevaban a un estudio, a veces lo llevaban a unas clases, pero el niño siempre estaba ocupado. A las 7 de la noche regresaba a casa, ¿verdad? Siempre la madre arriba y abajo con el niño, ¿verdad? Que había que llevarlo a las clases de gimnasia, había que llevarlo y terminaban el horario a las 8 de la noche. Llegaban, ya había merendado, a dormir, veía la televisión 1 hora, a veces menos. Y era una televisión que estaba supervisada por los padres. Miramos en el otro lado, a los hijos del pueblo, cualquiera. El hijo va a la escuela y a veces ni siquiera desayunó y le dice la madre, una madre floja que no ha terminado de discernir su autoridad, le dice, toma dinero y cómprate una hamburguesa. Desde ahí ya el niño va mal alimentado. ¿Por qué? Por el descuido de los padres. Eso pensando que le dé dinero, porque a veces no le da. Así que el niño va a la escuela y se junta con Juan de las Pitas y no hay madre ahí, no hay padre atento. Regresa el niño a casa, no van por él a la escuela y el niño en el camino se junta con todos los malosos del mundo. Llega a casa y se encuentra con que mamá no ha tenido tiempo de hacerle su comida. Y así que mamá se pone a hacer su comida a las 3, han pasado 2 horas. ¿Y acaso la madre no sabía a la hora que llegaba el niño? ¿Acaso la madre no sabía los tiempos de cada uno de ellos? Sí. Y venimos otra vez con ese niño. Ese niño va comiendo a las 3 de la tarde, quizá puede ser un poco menos. Y luego dice, mamá, voy a ir a jugar un rato con mis hijos.
con mis amigos. Sí, el niño se sale, regresa a las 8 de la noche. ¿Cómo? ¿Qué estuvo haciendo 4 horas ese niño afuera sin supervisión? Llega y le dice la mamá, muy orunda, ¿y la tarea qué? No te duermes si no has terminado la tarea. Y nos damos cuenta, aquí está rota una función de autoridad. Aquí está totalmente hecha pedazos. Y sabes, amado, dice la Escritura que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y si Dios te puso a ti por autoridad y tú, hermano, no la ejerces, aquí va a venir un problema grave sobre tu vida. Porque los hijos a los cuales tú estás creando son tu herencia, dice la Escritura. Los hijos no salen malos, los hijos no salen asesinos, los hijos no salen ladrones, los hijos no. Eso viene por el descuido de los padres que no ejercen su autoridad. Y así hoy podemos mirar, hermanos, que hay muchos hijos de la calle, que hay muchos hijos de los parientes, porque los padres no tuvieron tiempo de mirarlos crecer. Hoy, amado hermano, quiero hablarte y seguirte hablando de la autoridad. Las autoridades, autoridad espiritual proviene de Dios, la autoridad moral proviene de la gente que te conoce y la autoridad civil proviene de una elección o una determinación gubernamental. ¿Me explico? 3 formas. Ahora, la autoridad, dice la Escritura, que es delegada porque toda autoridad es puesta por Dios y de ahí empieza a darse una delegación. Imagínate que viene una persona a verte y de parte mía y le dicen, oye Javier, fíjate que dice el pastor que por favor apagues la luz del número 5. Ahora Javier puede decir sí o no. Él puede determinar qué hacer con la instrucción que se le pidió. Puede rayarle su orgullo y decirle, no, yo para nada, yo no recibo órdenes de nadie. Pero él puede determinar qué rumbo va a seguir y decir sí o decir no. Pero la persona que fue en mi nombre recibe un insulto. ¿A quién se lo hacen? A mí. ¿Sí? ¿Me explico? Dice la persona, no cuentes conmigo, yo no lo voy a hacer. ¿A quién no recibieron la instrucción? Bueno, pues en la vida real es exactamente lo mismo. La autoridad proviene de Dios y quien afrenta y enfrenta a una autoridad está enfrentando directamente a Dios. Ahora veamos un poquito, ¿verdad? En Éxodo capítulo 17, Éxodo, primer libro, segundo libro, Éxodo capítulo 17, en el versículo 5 dice la Escritura lo siguiente. Aquí miramos, dice la Escritura, ¿vas conmigo? Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Vemos aquí a Israel porque 2 veces van a tener ese enfrentamiento con la roca para pedirle agua. En la primera ocasión le dice el Señor, toma tu vara, y lo traduce, toca la piedra, pero aquí en las ediciones nuevas, desde el 60 para acá, dice golpea, pero la edición es toca la piedra, ¿verdad? Así que Moisés recibe y le dice, con la vara. La vara, amado hermano, a veces pensamos en esa vara pastoral con un ganchito porque había que atraer a las ovejas. Iba caminando con esa vara, era la vara pastoral. Esa vara tuvo testimonio porque seca, volvió a florecer. Y aquí el concepto vara significa también autoridad, ¿verdad? El Señor nos dice que corrijamos a los niños con vara. Pero la gente piensa que va a sacar una vara de este tamaño, le va a poner clavos en la punta y va a hacer sufrir al niño. No, espérame. Eso no es lo que dice el Señor. Lo que dice el Señor, que hagas uso de tu autoridad para corregir al niño. Pero si tu autoridad está mermada, si tu autoridad está irreconocida, entonces tú no puedes hacer uso de autoridad. ¿Y qué pasa con la autoridad, hermano? La autoridad que tú no usas, te la quita la persona sobre la cual vas a ejecutarla.
¿Cómo? ¿Cómo, amados hermanos? Miren, déjenme explicarle, y perdón, Javier, porque tomé como ejemplo. Vengo y le digo a alguien, en especial, le digo, dile a Javier que cierre el circuito número 5. Y Javier dijo, no, yo no lo voy a hacer. Si yo no actúo en consecuencia de esas palabras, si no pongo las cosas en su lugar, la autoridad que yo tenía ya me la arrancó Javier. O me la arrancó cualquier otro. ¿Me explico? Padres de familia, si ustedes le dicen a un hijo, hijo, quiero que recojas esta cosa, y el hijo le dice, no voy a hacerlo, el hijo le está rompiendo y le está deshaciendo y le está quitando la autoridad. Lo siguiente, él le va a decir a usted, recógelo mejor tú. ¿Y qué sucede? La autoridad tiene un plano, es de conciencia. Es de conciencia. Si usted no está consciente de lo que va a hacer, usted va a tener problemas graves. En Números capítulo 20, ¿verdad? Miramos otro concepto más, ¿verdad? Veámoslos. Números, cuarto libro de Moisés, capítulo 20. En el versículo 10 dice lo siguiente. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oigan ahora, rebeldes, les hemos de hacer salir aguas de esta peña. Recuerda que Dios le había dicho que tocara la peña, que tocara la roca. Y le dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Aquí sí se traduce golpe. Ya no tocó la peña. Es la segunda ocasión. La primera ocasión tocó, la segunda ocasión golpeó. Y es tu relación con Dios, es tu relación con Cristo. La peña, la roca, se manifiesta como Cristo, y a Cristo le hablas, a Cristo lo tocas cuando tú ayunas, cuando tú buscas, cuando tú eres de oración, cuando tú estás buscando la obediencia. Entonces estás tocando a Jesús. Pero hay personas que le avientan la palabra encima, ¿verdad? Voy a decretar, voy a ordenar, voy a decir, voy a gritar. No, espérame, hay una autoridad. Y todas las cosas son hechas por medio de esa autoridad. Y vemos aquí, versículo 11. Alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Ya no es un toque, aquí es un golpe. 2 veces y salieron muchas aguas. Pero ¿qué crees, hermano? Hubo consecuencias. Hubo consecuencias. Cuando la autoridad se golpea, hay consecuencias. Cuando un hombre golpea a su mujer, hay consecuencias porque se llevan en la conciencia. Nunca jamás, si no existe un arrepentimiento verdadero, habrá problemas en ese hogar. Y sabes, cuando una madre o un padre de familia no ejerce la autoridad sobre su hijo, va a haber problemas para siempre, porque es de conciencia. Y sabes, ahí miramos cómo se empieza a romper el orden. Un orden que nosotros debemos de tener bien claro. Dios le había dicho, háblale a la roca, háblale a la roca. Pero Moisés estaba muy enojado, ¿verdad? Versículo 8, aquí miramos la instrucción de Dios. En la primera, Dios le dijo, toca la roca, pero ahora le dice, háblale, Él ya te conoce. En el versículo 8 dice, toma la vara y reúne, ¿sí estamos? Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña. Aquí ya no le dice que la toque, le dice, háblale a la peña, a la vista de ellos, y ella dará agua. Pero ¿qué crees? Moisés estaba molesto. Moisés le había molestado la actitud de su pueblo y tomó la vara y golpeó. Tomó la autoridad y golpeó su relación con Dios. Y muchas veces nosotros caemos en ese rango por no entender la palabra santa. Era la segunda ocasión que Dios le decía. La primera ocasión le dijo, ve y toca la peña. Ve solo, ve con Aarón, ve con María y háblale y la roca te va a dar. Pero la segunda ocasión ya le dijo Dios, ya no la toques, háblale. Pero él estaba enojado y no solamente la toca, sino golpea. Y tiene como consecuencia, hermano, que pierde su ingreso a la tierra prometida. Las cosas que con Dios son sumamente delicadas, no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Él tenía que hablarle.
Y existe también una diferencia entre la autoridad civil, entre la autoridad moral y entre la autoridad espiritual. Cada uno de ellos tiene un rango en donde manejarse. Yo, por ejemplo, soy una autoridad en este lugar. Si tengo la investidura, ¿cómo es la investidura? Lo que la Biblia le llama la unción. Somos determinados, somos ungidos con la presencia del Espíritu Santo para desempeñar una obra espiritual. Para esto vamos a prepararnos, para esto vamos a conocer, porque vamos a entregar todo al pueblo mediante la enseñanza. Nos vamos a convertir en maestros. Así que tenemos que aprender más y más y más y más para poder compartir, ¿verdad? Y todo eso empiezan ustedes a mirar y dicen, sí tiene autoridad, o dicen ustedes, no tiene autoridad. Esta cuestión es lo que nosotros conocemos como unción, y determinamos la unción del ministro de acuerdo a su manejo espiritualmente hablando en medio de la iglesia. Aquí miramos la diferencia entre estas autoridades, ¿verdad? La autoridad espiritual es designada totalmente por Dios, no pide injerencia a nadie. Es como cuando Él designa ministros. Miramos aquí la posición de Dios sin pedirle nada a nadie. En Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, y Él mismo constituyó. Otra versión dice, designó. Quiere decir que de su propio motu, ¿verdad? Su propia autonomía, Él designa quién sí y quién no. Y dice la Escritura que nombra 4 tipos de ministerios, ¿verdad? Que es el apóstol, que es el profeta, que es el evangelista y que es el pastor. Pero los 4 ministerios se desempeñan en la posición de maestros. Tenemos que enseñar, ¿verdad? Cuando yo venía aquí de Ecatepec, cuando yo venía durante tanto tiempo, venía y me quedaba el domingo, me iba a la madrugada o me iba el lunes en la mañana, regresaba el miércoles, me quedaba el miércoles y regresaba el día jueves, y así estuve durante muchos años. Estaba en una actitud apostólica, es decir, era enviado. Y estuve aquí hasta que se determinó el levantamiento de la iglesia, primeramente en la zona centro y de allá pasamos para acá. ¿Cuál es la prueba? La prueba es que hay una organización aquí, una organización de Dios llamada la iglesia. Esa es la prueba contundente, ¿verdad? Así que pasé de ser un apóstol a convertirme en un pastor, ¿verdad? Y más adelante seguimos trabajando en otras áreas, seguimos trabajando en Chejé. Y bueno, se siembra, sabemos que vendrá un tiempo, se sigue trabajando acá por San José del Rincón y vamos a seguir entregando hasta que Dios determine qué hacer con todo esto. Mientras tanto, amados hermanos, seguimos trabajando aquí en la iglesia porque cada uno de nosotros tenemos necesidades espirituales. Hoy está en el hospital la hermana Olivia Flores Medrano, ¿verdad? Decía mi esposa, González, no es González, es Medrano. Y tiene una deficiencia, tiene un riesgo de vida. Y hoy la iban a sacar, que se fuera a casa, no porque ya estuviera bien, sino porque no hay nada que se pueda hacer. Entonces probablemente el día de mañana la estén dando de alta, pero con esa consabida designación. Es paliativo todo lo que están haciendo, eso es temeroso, pero vamos a seguir orando. Por el otro lado, estamos orando por mi hermano Juan, mi hermana Yola, está atendiendo a su padre allá, ¿verdad? Se fue por un mes, su padre tiene una pierna amputada por la diabetes, apenas se mueve, pero vemos el amor de un hermano que dice, un mes me voy. Y yo quisiera que muchos dijéramos, voy a estar 8 días con mis familiares. No es fácil. No es fácil. Lo que hace el hermano con su esposa es de admirarse, hermano. Un mes y vuelve a pasar un tiempo. Van pagando que alguien se haga cargo mientras ellos atienden acá a su casa y vuelven otra vez a ir. ¿Sabe? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y gracias a Dios por estos hermanos que manifiestan lo que son. La autoridad entonces, hermano, va a ser algo especial. Habrá personas que van a exceder la autoridad y van a romper esa relación. Por ejemplo,
los padres. Mire, hermano, Proverbios, el libro de Proverbios dice, son enseñanzas determinadas del pueblo que oye la palabra de Dios. Y Proverbios es un concepto práctico. Proverbios 29, acompáñeme en el versículo 15 primeramente. Y dice así: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y la palabra corrección, amado hermano, es eso. Es eso. Si tu hijo está mal, corrígelo. ¿Qué medios tienes que usar? No lo sé. Dice en el versículo 15, la vara y la corrección. Pero la vara es tu autoridad, hermano. Si no vayas a salir con una vara de esas, le pongas unos clavos y medio mates al hijo. No, no va a cambiar. No va a cambiar, ¿verdad? Pero hay madres de familia, y me refiero a ellas porque ellas son las que están en el hogar. Ocasionalmente están saliendo a trabajar, pero cuando están en el hogar y no atienden a los hijos, es la única función que tienen y no los atienden. ¿Qué pasa con el hijo? ¡Wow! El hijo que reta a sus padres. El hijo que reta a sus padres traerá la maldición a su casa. Si usted, padre, no le corrige. ¿Y cómo se corrige? Usted sabe lo que tiene que hacer el hijo, bueno o malo. Pero usted, padre de familia. O veamos otro versículo, en el 23. Regrese un poco, en el capítulo 23, versículo 13, dice la Escritura lo siguiente, 13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Sheol. Fíjate hasta dónde. Y la palabra la vara implica los diferentes castigos que tú puedes poner a tu hijo, inclusive el corporal, ¿verdad? No te digo que lo medio mates. Hay personas que todo con el palito, con el chicote, pero sabes, amado, eso es ignorancia. ¿Por qué no tomas al hijo y le dices no? ¿Que va a jalarse? No y no. Y el hijo sabrá que contigo no se juega cuando hablas con autoridad. Pero si tú no tienes autoridad, el niño te va a hacer mirar tu suerte. Recordaba en mis días locos, nos invitaba un tipo allá por Nezahualcóyotl, y digo mis días locos porque me juntaba con una pandilla. Y en eso había un tipo que nos invitó a comer a su casa. Por supuesto, no le avisó a su madre. Y llegamos un grupito como de 6 personas a su casa. Y llegó gritándole: ¡Hey, María! María, ¿dónde estás? Y yo dije, pues está hablando a alguna hermana, No, María era su mamá. Y le empezó a decir de groserías: ¿qué no te dije que cualquier día podía traer a mis amigos? Sí, pero no me dijiste, mi amor, no me dijiste. Y mi amor, yo creo que ahí me purgó esa palabra. Y la señora le decía: mi amor, no me dijiste. ¿Cómo? ¿Por qué eres tan? Y le decía de groserías. ¿Sabe? Nosotros que éramos barriadas, nos daba vergüenza mirar la manera como le estaba hablando a su madre. Y le dijimos: no, ¿sabes qué? No, ya nos vamos. No, que ahorita vamos a ver cómo le va. Y ahorita, y le hablaba muy feo, le hablaba con groserías, la maldecía. Y la mujer, y sabes, yo miré ahí una mujer que siendo madre, quizá no merecía ser madre. Y no digo, porque cuando Dios te da un hijo, te da un espíritu de padre. Y si tú no lo ejerces, te lo quitan. Por eso dicen que la autoridad es de conciencia. Amén. A ver, diga amén. ¿Sabe quién ganó en las elecciones? Una mujer. Pero ahora en su conciencia está, ¿lo acepta o lo rechaza? Por eso es de conciencia. ¿Quién la nombró? La nombró el pueblo.
Un montón de votos. ¿Quién nombró a un montón de votos? Oye, pero hubo cosas malas, sí, pero ya le entregaron una constancia de nombramiento a quien sea. Es más, aquí se vivió, aquí en San Felipe. ¿Sí? Alguien tomó una carpeta de las que informaban al pueblo, las ponían afuera de las casillas, y ahí le cambió los números y dijo, es que lo falsearon todo. Y le dijeron, ¿y por qué está firmada por tu partido? No lo sé, se vendió. Y le dijeron, es que esta carpeta es de información, es la que se pone afuera para decirle al pueblo quién ganó, y ustedes la falsearon. Pero la verdadera es la que está dentro, la que tiene en el conteo. ¿Y sabes, hermano? Fueron a quemar ruedas, llantas ahí aquí a Lillén. Cerraron la avenida. Y bueno, pues miramos aquí lo que hace alguien inconforme, que se apasiona. Capítulo 13, versículo 24. Hermano, es que yo amo a mis hijos. ¿Sí? 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Fíjate lo que dice el Señor. Ahora quiero que lo entiendas con palabras en español. Dice la Escritura, el que detiene el castigo avienta a su hijo a la perdición. Fíjate, la palabra aborrecer es sacar de ti, separarte. Así que cuando tú no quieres castigar a tu hijo, lo estás separando de tu casa, lo estás llevando a la calle, lo estás entregando ante una potestad. ¿Y qué es una potestad? Quien haga fuerza en su conciencia. La potestad puede ser el muchachito de allá afuera. La potestad puede ser la tropa que se junta allá afuera y que lo está sacando. Y si tú no lo corriges, lo estás poniendo en sus manos. ¿Aló? Hermano, no me gusta esto. Esa es la autoridad moral. La autoridad civil, hablamos de reyes, linaje, aunque sea hereditario, pero son reconocidos porque tienen una constancia. El pueblo los acepta por medio de sus leyes, son hereditarios y la elección no tiene lugar. Es decir, los reyes, ¿verdad?, en diferentes partes son hasta que mueran y los tienen ahí, muere el rey y traen a otro de la misma estirpe, de la misma familia, y murió el rey. Que viva el rey porque ya hay otro en la misma línea. ¿Quién los nombró? Su estirpe, y el pueblo los acepta y les da un reconocimiento. Otro ejemplo, en lo civil, los presidentes de gobierno, a través de una elección llamada demócrata, que a veces no lo es, sin embargo, siempre ha sido utilizados. Pero las autoridades morales, ¿quién las nombra? ¿Quién nombra autoridad a un padre de familia? ¿Quién los nombra? Dios. Dios. ¿Sabe, hermano? Cuando los niños están pequeñitos, los traemos, los presentamos y le decimos a la iglesia, ¿verdad? El hijo de fulano de tal y de fulana de tal. Y hoy ellos se comprometen a guiar a este bebé, ¿verdad?, en el camino de Dios. Y los presentamos. Anteriormente les hacían, cuando eran bebés varones, les hacían la circuncisión y principiaba. Cuando eran niñas, esperaban 40 días y la traían a la iglesia solo para un reconocimiento. En el atrio ni siquiera lo subían, ¿verdad? Y había regalos. Hoy se traen niños, en la autoridad equivocada, se traen niños y los bautizan, los sumergen en un arrepentimiento, lo cual el bebé ni siquiera ha conocido pecado, pero costumbres. Y hoy la iglesia evangélica los trae y lo presenta a la iglesia. ¿Por qué a la iglesia? Porque la iglesia representa a Jesús. Y la bendición de Jesús en ese bebé, en esa familia, ¿verdad?, va a imperar para muchas cosas. La autoridad espiritual es real. Pero existe una autoridad espiritual falsa. Una autoridad que nadie ha nombrado. Cuando en el tiempo de Jesús, si usted lee la Biblia adecuadamente, se va a dar cuenta que había dos sumos sacerdotes. Y no es de que lo fueran, uno era el moral y el otro el elegido. Pero ambos se habían hecho políticos, ¿verdad? Anás
y Caifás. Eran los dos, era suegro y yerno. Y se manejaba todo que pagaban por el puesto. Ya no era la elección de Dios. Pero miramos esa terrible pelea desde el principio. En Números 12, en el versículo 1. Y aquí encontramos a una mujer, hermana de Moisés. Dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. La mujer de Cus, un sitio que probablemente se refiere a un lugar en donde las personas eran morenas o de color negro, así como yo, o un poco más, ¿verdad? Porque hay gente que se avergüenza del tono de su piel. Y aquí había esta mujer, cusita, de Cus. Algunos lo ubican en el principio de Etiopía. Así que estaba en África. Y Moisés había tomado allí otra mujer, ¿verdad? Y la presumía, pero era morena. Y luego se levantó su hermana, que quizá era racista, ¿verdad? Y empezó a decirle: ¿por qué te casaste con esa mujer mazagua? Ya le cambiamos el tono, ¿verdad? Pero empezó duro y dale la mujer. Y luego esa rebeldía la empieza a tomar en otro sentido. En el versículo 2, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y sabes, amado, ¿con quién estaba hablando ella? Estaba hablando con Aarón, el sacerdote. Y los tres eran hermanos. María, Aarón y Moisés eran hermanos. Y estaban reclamando: oye, ¿qué acaso no venimos a orar en la iglesia por los enfermos y nos sanan? ¿Acaso no nos usa Dios en el servicio al pueblo? Era lo que le estaba diciendo. Somos usados por Dios como lo es Moisés, y se equivoca. Aquí aparece otro pasaje más, el versículo 3, pero ese tendríamos que estudiarlo, porque ese no lo escribe Moisés. Y necesitaríamos ver la razón por la cual se está ahí, ¿verdad? Refiriéndose a Moisés, porque esto es un retrato que lo hace Josué, pero tendríamos que verlo en otra dimensión. Su hermana estaba en contra de que se hubiera casado, se hubiera unido con esta mujer morena, la mujer cusita. Pero esa diferencia, ese enojo ahora le dice: y además tú no eres el líder espiritual, ¿que acaso Dios no nos puso también como a ti? Y esto miramos que hay un conflicto de autoridad. A veces esos conflictos en la autoridad son muy manejables, ¿verdad? Muy manejables. ¿Acaso Dios no me puso aquí para orar?, decía un hermano. Y no te has dado cuenta que mientras permanezcas en el encono de la autoridad, tienes todo lo que Dios ha entregado a un grupo. Cuando un hijo de familia permanece en el encono de la autoridad, tiene lo que toda la familia tiene, pero cuando no lo tiene, aunque lo diga. ¿Me explico aquí o no? ¿No cayó? ¿O sí cayó? Quiero que se imagine un momentito. El encono es esto que está dentro de la autoridad delegada. Si hay una persona que ora por los enfermos y sanan y está cubierto por un ministerio, el ministerio es quien lo tiene. Y la persona estará allí en ese encono hasta que sea levantada a un nivel diferente. ¿Me explico? Es decir, es algo que Dios dio al ministerio, no lo da una persona determinada. Hemos tenido personas que oran, personas que arrojan demonios, personas que ayunan, personas que, ¿verdad? Pero es todo parte del ministerio, no es un aspecto individual. Ay, hermano, es que nada más lloro por los enfermos y estos sanas. Sí, mientras permanezcas aquí. ¿Cómo? Sí, te vas a dar cuenta de eso y sabrás que Dios te entrega una autoridad aquí. Es una autoridad delegada y va a tu conciencia. ¿Hay rebeliones? Sí, como esta, una rebelión espiritual, y María termina leprosa, se llena de lepra, que es una manifestación de la maldad dentro de nosotros. Otra rebelión, hermano, vamos a verla aquí en el capítulo 16, rapidísimo, para que se te quite el sueño. En el versículo 1, dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet,
de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés. ¿Sabes? Un grupo sacerdotal, una persona de Leví, ¿verdad? Coré dirigía la revolución, era un levita y era probablemente un sacerdocio que estaba a cargo de alguna cosa que Moisés le había delegado. Hoy sentía que él podía levantarse. Y dice, y se levantaron contra Moisés, versículo 2, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Este hombre se levantaba entre la cuna, entre la leche y nata de lo mejor de su sociedad, ¿verdad? Ese levita, ese sacerdote, se juntaba con los que tenían dinero, con los que tenían propiedades, con los que tenían renombre, dice la Escritura, ¿verdad? Era su grupo. Y así que ellos lo empezaron a impulsar y dice que juntó 250 personas que lo apoyaban. ¿Se imaginan, hermanos? Mucha gente apoyando una rebelión. Y dice la Escritura, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de ustedes porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová? Estaban diciéndoles, ¿por qué creen ustedes? Le decían al ministerio, ¿por qué creen ustedes que están allí? ¿Por qué si todos nosotros venimos a la iglesia y todos nosotros somos la iglesia, por qué ustedes tienen que tener una titularidad? Y dice la Escritura que todo esto, pensando que el que estaba al frente era un ministro. Y luego estaba con los hijos de Rubén. Rubén se caracterizó como el primer hijo de Jacob, el primer hijo de Israel, ¿verdad? Que eran los riquillos, que eran los preparados, que eran los fuertes, que eran los de la guerra. Eran el hijo mayor de Israel. Y dice que con ellos se había juntado este sacerdote y habían movido a 250 personas. Y les decía, ya no necesitamos a los pastores, vamos a nombrar un comité y vamos a echar fuera a los pastores, ¿verdad? Y el comité va a determinar qué hacer, cómo hacer, en dónde hacer. Y esto ha sido una terrible maldición a la iglesia. Sigamos aquí, mirando, ¿verdad? Esta rebelión traía como consecuencias varias cosas y Dios no la permitió. Versículo 35, para no darte toda la historia. Dice la Escritura, salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. No hubo puntos medios, se van a morir. Y sabe, hermano, yo le voy a decir una cosa, y lo he visto porque me ha tocado estar. Muchas personas que han participado en algún tipo de rebelión en la iglesia, ya no están en la iglesia. Al cabo de unos años, 1 o 2 años, desaparecen y nunca más regresan a la iglesia. Es otro tipo de muerte espiritual. Son sacados y entregados a lo que tanto anhelan. La rebelión no es de Dios. La rebelión es un espíritu maligno que se levantó desde el principio mismo de las cosas en este ángel llamado Lucifer. Había más, hermano. La rebelión que enfrentó Elías con 450 sacerdotes que fueron consumidos por fuego. Miramos también cómo un criado llamado Giesi con Eliseo, intenta tomar dones, intenta tomar riquezas de una persona que había sido sanada y también tiene la lepra, ¿verdad? Intenta tomar ventaja de un ministerio. Miramos todo esto que cae dentro de la conciencia, pero siempre como base en autoridad. Y bueno, Josué recibe autoridad por parte de Moisés y empieza a caminar, le dice, pon las manos sobre Josué y que sea reconocido como la autoridad, y ahí se delega. La imposición de manos en autoridad tiene mucho que ver, ¿verdad? La última vez que hicimos la entrega de autoridad fue hace 12 años, más o menos, no más 15 años. Aquí en la iglesita del centro, no sé si hay alguien que se acuerde de todo esto. El Señor nos llevó a ungir a un grupo de personas, entregándoles autoridad,
y se les enseñó todo lo relacionado al uniforme sacerdotal. En aquella ocasión se ungió al hermano Juan, a la hermana Yola, a Francisco y a Edith. Vino el hermano Oscar Lara y su esposa, ¿verdad? Que vinieron de la Ciudad de México, y vino aquí Roberto Núñez y su esposa. Y fueron ungidos como ministros, solamente como ministros. Y pronto miramos cómo quedaron cada uno de ellos en su labor. Aquí en la iglesia está el hermano Juan y la hermana Yola actuando todavía en esa unción, ¿verdad? Son reconocidos por la autoridad. Cuando Dios nos determine a levantar a alguien en autoridad, tendremos que pasar mucho tiempo en oración, en lo que a mí concierne. Y cuando los presente a ustedes, ustedes determinarán si tienen o no la unción. Ustedes determinarán, pero mirarán frutos de ellos. Frutos en la iglesia y frutos en la vida particular. Cuando Jesús recibe toda autoridad, el Señor Jesús es dueño de toda la autoridad, y a quien Él quiere la da. Veamos en Mateo capítulo 28. Ya casi terminamos. Mateo 28. Amén. Y en el versículo 18 dice, ¿está conmigo? Y Jesús se acercó. Quiero que usted piense un momentito. Jesús había muerto y había resucitado 40 días antes. Y este es el último día, el último tiempo de su aparición. Está con sus discípulos. Está en el monte donde les entregó la ordenación. ¿Qué significa la ordenación? La entrega delegada de la autoridad y de la comisión para lo cual fueron levantados. Y se reunió ahí con los apóstoles, 11 solamente. Y cuando termina les dice estas palabras en el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, por esa autoridad que Él pone sobre los discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, tan solo esta parte nos enseña tantas y tantas cosas. Primero, Jesús no les dio la ordenación antes del tiempo. Ellos tenían que estar listos para poder enseñar. Y un discípulo tiene que estar apto para poder enseñar, porque la enseñanza va a ser la transmisión espiritual. Allí entregamos lo que somos mediante la enseñanza. Vayan y hagan discípulos. Y la palabra discípulos es alguien que va a seguir los pasos del maestro. Y esa es nuestra labor. No es solamente ir a invitar a la gente. Ahí apenas vamos abriendo un caudal. Pero cuando están aquí es formar discípulos que sigan al maestro, que conozcan al maestro, que estén en la obediencia al maestro, que estén sometidos al orden del maestro. Si no es así, no son discípulos. Y dice aquí la manera que se hacen: sumérjanlos, enséñenlos y hagan que se mantengan en el conocimiento del Padre, en el conocimiento del Hijo y su Espíritu Santo. Y aquí miramos que para ser un discípulo tiene que tener el conocimiento de la palabra de Dios, tener el Espíritu de Jesucristo y caminar en santidad conforme el Espíritu Santo les da. Ahora sigue diciendo, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A través de la enseñanza se levanta un discípulo, usted y yo. En Mateo capítulo 28, en el versículo 18 entrega todo esto y dice: toda potestad, toda potestad y autoridad proviene de Dios. Y trae una delegación. Y aquí habla potestad porque puedo. No tiene una designación de autoridad porque la potestad es mayor, proviene de Dios.
Y cuando usted proviene de Dios, usted tiene la potestad y va a cambiar. Nosotros pues, amados hermanos, estamos en ese proceso. Y en la conciencia vamos a restaurar algo que se llama autoridad. Autoridad que tenemos cada uno de nosotros. ¿Por qué no tiene usted autoridad? Porque a lo mejor usted no reconoce la autoridad de sus padres. A lo mejor usted no reconoce la autoridad civil que nos rige. A lo mejor usted no conoce la autoridad espiritual. A lo mejor usted no conoce la autoridad moral. Y sabe, hoy quise hacer una diferencia en todo ello. La autoridad espiritual y todo género de autoridad es una investidura, es un vestido. Y una persona no puede decir que es espiritual si no tiene el vestido espiritual. Una persona no puede decir que es una autoridad moral si no tiene el vestido moral. Y una persona no puede decir que es autoridad civil si no tiene una investidura civil. Hace unos días, creo ayer o antier, le dieron un papelito a cada uno de los contendientes en las votaciones de la Ciudad de México y les decían que era una constancia de votación mayoritaria que los hace acreedores al puesto. Y a partir de ese momento, ¿verdad? Van a esperar los tiempos, el día, no estoy seguro si es el 1 de septiembre o el 1 de diciembre, porque cambiaron las fechas. No sé cuándo va a ser la entrega, pero a partir de esa fecha tiene vigencia el nombramiento. Tienen una investidura, y quien no tiene la investidura, pues no lo es. Oiga, pero no merece la investidura, ya no lo juzgo yo. Amén. Investidura espiritual. ¿La tiene usted como hijo, como padre, como hermano? ¿Es usted una autoridad para otros porque el Espíritu Santo está en su vida? 2, usted es una autoridad moral. Las personas que tienen problemas alrededor de usted corren a que les dé una palabra, a que les dé un consejo, a que les dé una palabra de aliento, a que les dé una palabra de ánimo. La gente se acerca a usted porque es autoridad. ¿Es usted una autoridad civil? Quizá tiene un reconocimiento, no lo sé. El Señor nos dice que toda autoridad es dada, y dijo que la autoridad iba a ser entregada a nosotros como reyes y sacerdotes. Y aquí vemos las dos autoridades, la autoridad civil y la autoridad espiritual. La autoridad moral cae en el rango espiritual, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que separarla para llevar a cabo la enseñanza. Hay gentes, hay personas de las cuales hay que ir a pedir un consejo. No importa que estén viejas o que estén jóvenes, acudimos a ellas. ¿Por qué? Porque son autoridades, las reconocemos como autoridades. Ay, vamos a ir a ver al abuelo porque me escucha, porque tiene algo que me hace sentir tranquilos. Es una autoridad moral. Oye, tenemos que ir a hablar a la iglesia porque hay problemas. Allí hay una autoridad espiritual. Qué difícil es. Y voy a terminar con esto, amado hermano, porque es importante. Todos los que estamos bajo autoridad, caminamos en la autoridad. Todos los que somos de la autoridad, estamos bajo la autoridad. Y Dios entregó en tu mano una vara. Esa vara se llama autoridad. Y la autoridad es lo que tú vas a ejercer en el crecimiento propio. Y voy a cerrar con esto. En Efesios capítulo 1, en el versículo 16, dice, vamos preparando la alabanza. Dice así: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, dice Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo,
resucitándole de los muertos y sentándoles a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, ¿sabe? Podemos resumir todo este pasaje al decirle que Dios puso la autoridad que Él tiene en la iglesia. Pero ahora, una persona no puede actuar en autoridad si no está sometida a la autoridad. ¿Me explico? Porque la autoridad es una línea y quien está dentro de ella tiene todos los recursos que Dios nos ha entregado, y quien no está dentro de esa línea no los tiene. Usted puede volver a leer esta parte con calma y termina diciéndole: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, una iglesia de poder, una iglesia de acción, una iglesia santa, una iglesia que hable, una iglesia que determine, una iglesia que se levante con un espíritu nuevo. Y ese espíritu nuevo empieza en el nivel de autoridad que Dios nos entregó. Y así hoy, amado hermano, si usted tiene conflicto con sus padres, si usted tiene conflicto con sus hermanos, si usted tiene un conflicto con sus hijos, si usted tiene un conflicto con su esposo o con su esposa, creo que es un tiempo de que determine cuál es la razón de la autoridad que está rigiendo ahí. Póngase de pie, por favor. Si Jesús recibió toda la autoridad, la iglesia tiene esa autoridad. Si Jesús actuó en la autoridad de Dios, la iglesia debe de actuar en la autoridad de Dios. Pero ¿qué pasa? A veces no queremos someternos a la autoridad. Padre, en el nombre de Jesucristo, te rogamos que en esta tarde, Señor, corrijas toda autoridad que ha sido delegada en los matrimonios, esposo, esposa. Padre, que sometas toda autoridad entre los padres y de los hijos. Padre, que sea restaurada cada familia. Restaura, Señor, la unidad en la familia entre hermano y hermana. Padre, glorifícate y restaura la autoridad entre parientes. Exáltate, Señor, y restaura la autoridad en cada miembro de esta iglesia. Glorifícate, Señor, en el corazón y en la vida de cada uno de mis hermanos, y pon orden, Señor, orden en cada uno de ellos, de acuerdo, Señor, a las circunstancias que nos ha tocado vivir. Hoy te damos gracias por todo lo recibido de tus manos, en el dulce y bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ahora, amado hermano, te toca actuar. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios te bendiga.